Buenas noches, estamos en vivo, esto es la televisión pública pampeana, estamos en directo por Canal 3. La parte del todo es el programa en el que intentamos todos los miércoles a las 10 de la noche poner en debate temas y problemas que nos interesan a los pampeanos. El de hoy va a ser atravesado completamente por la multitudinaria marcha que vivió todo el país, pero sobre todo Santa Rosa, con más gente aún que la marcha pasada, reclamando que la universidad no se toque. Por eso vamos a conversar hoy con Paula Laguarda, docente e investigadora ligada desde hace muchos años a la universidad. Luego vamos a hablar con Oscar Gatica, que escribió un libro que se va a presentar ahora el 1 de noviembre sobre la dictadura en La Pampa, una dictadura que también, como ahora, atacó la universidad. Y ahora estamos con el ministro de Conectividad, Antonio Curciarello. Buenas noches, Tony. Hola, Leo, ¿cómo te va? Con quien también vamos a hablar de esto que es ineludible, que es la reacción popular al intento de, liquidar lo que ha sido el más formidable instrumento de ascenso social de la República Argentina, ¿cuál es la universidad? Sí, y además de eso, reconocido... ¿En qué universidad sos egresado? De la UBA, Universidad de Buenos Aires. Ingresé en el 2001 y hoy pensaba, hice el CBC en el 2001 y a mí me tocó justamente... Lindos años para hacer... Sí, y me tocó la crisis generada por el gobierno de la Alianza. Y yo pensaba, en ese gobierno... Con muchos de los funcionarios que hoy están dándonos soluciones, ¿no? Patricia Bullrich era ministra de Trabajo, descontó 13% de los jubilados. Sturzenegger era funcionario. López Murphy, en esos pocos días que le tocó ser ministro en aquella época, hoy aliado al gobierno libertario, propuso el arancelamiento de la universidad. Sí, sí. Digamos como que la historia se repite. Pero no han escarmentado, o sea, ¿No? López Murphy y aquel ataque a la universidad, y esto más o menos por el mismo lado, ¿no? Justamente, además de esto se trata, ¿no? De atacar la educación para que los pueblos no tengan justamente memoria, no puedan reconocerse a sí mismos, reconocer la historia y volver a cometer errores, o por lo menos a no identificar los actores que están de un lado y del otro. Te decía, además de ser el más importante instrumento de ascenso social, es la institución más reconocida por todos los sectores políticos hasta que llegó, por supuesto, Milei, ¿no? Es decir, podías estar de un lado o del otro del arco político, pero eso había... Es una de las pocas universidades del mundo que puede decir que tiene 3 premios Nobel en ciencias. Claro. Además, recién salió que la UBA, por ejemplo, es está dentro de las 10 mejores universidades del mundo. Entonces, tocar ahí algo tan medular para la sociedad argentina, bueno, la consecuencia es que esta marcha, como bien decía, fue más contundente en términos de su convocatoria y de los mensajes que se escucharon que la anterior, y muy masiva, ¿no? Lo que yo veo cuando veo el programa de Milei contra la universidad, creo que ahí desnuda que el programa que tiene Milei integral, no solamente económico, es un programa que va contra la Argentina. Él quiere convertir la Argentina en otra cosa. Y la otra cosa parece ser casi una factoría, casi una colonia funcional a grandes capitales, donde ha ido a mendigar, como a Elon Musk, y no le han dado un mango. Encima, ninguneado por los poderes del mundo. Mirá, hoy justo en una de las redes leía un testimonio de uno de los dueños de estas empresas financieras que operan a través de aplicaciones y demás que uno no termina del todo bancos que no lo son. Bancos que no lo son. Decía, Elon Musk dice que hay que invertir en la Argentina, que qué bueno por dónde va, el rumbo que camina, y en un momento dice, che muchachos, pero vengan a poner un peso y pongan aunque sea un café de autor. Esa es la palabra que usó. Claro. Es decir, el Rigi que hicieron un escándalo político para perjudicar a Kicillof, que lo iban a llevar a Río Negro, ahora se cae Petronas. Digo, ¿quién va a venir a poner plata en un país donde su propio gobierno atenta contra su país, ¿no? La universidad pública. Pegarle y lastimar y reprimir en cadena nacional a sus propios jubilados. Hacer un asado para celebrar el castigo a sus propios jubilados. Digo, debe ser el único país en el mundo que atenta contra su propia gente teniendo una democracia. Digo, porque hay países que atentan contra su propio pueblo teniendo dictaduras, digamos, ¿no? Entonces,
Es algo llamativo como... Ahora, Tony, yo creo que estos abusos de Milei tienen que ver con a mi juicio, una exageración electoral, que fue que un tipo así, de esta calaña, tenga el 56% de los votos. Porque, a ver, en la Argentina han ocurrido dramas terribles, desde lo que se llamó la conquista del desierto, las matanzas de la Patagonia, el bombardeo de la Plaza de Mayo, impune. Ahí estaba viendo que le van a pagar a las víctimas del copamiento por montoneros de Formosa, y todavía seguimos esperando que las 326 víctimas del bombardeo de Plaza de Mayo tengan un reconocimiento, el golpe militar y los 30.000 desaparecidos. Pero, digamos, lo de Milei tiene votos detrás. Sí. Entonces yo creo que ahí hay un punto en el que evidentemente la sociedad argentina tiene que tomar nota de esto, ¿no? Sí, a ver, primero, una cosa es ganar elecciones y otra cosa es gobernar. En algún momento este presidente, y ya le empieza a pasar, y todos los estudios de opinión pública que se fueron conociendo este último mes y medio, 2, empiezan a demostrar que, bueno, no podés vivir de campaña política y tenés que dar respuesta a la gente. Y en las redes, ¿no? Claro, digo, y además cada vez que abre la boca junta más enojados, más ofendidos. El otro día el acto que hizo en el Parque Lezama fue una caterva de insultos a diestra y siniestra. Sí, pero, aparte diciendo que los salarios en Argentina están ganándole a la inflación en dólares, que cada vez hay menos pobreza. Cada vez que decía eso, su propio público hacía silencio. Sí, y por otro lado vos veías cómo se iban yendo del mismo acto. A veces uno no sabe si es adrede y parte de todo ese aparato comunicacional y marketinero que tiene alrededor para generar popularidad, que no sé, que ya incluso está en caída, como pasó cuando presentó el proyecto de presupuesto, o si no, que directamente es un indolente, o un disociado, o todo eso. Porque indolente no tengo dudas, no le genera ningún tipo de pudor el dolor del pueblo argentino, pero disociado porque no tiene una dimensión de la realidad. Cuando dice que los salarios le están ganando la inflación, una inflación de alrededor de los 4 puntos, que es una locura con este nivel de baja actividad que hay. Una caída de la inversión de 30%, caída de consumo de 30%. Subida del desempleo, todos los índices de la macroeconomía que dicen ellos estabilizar, en realidad no lo es. Y todos los días vemos sectores, sobre todo sectores de gran generación de empleo, como la industria automotriz, como la metalúrgica, como el comercio, que los ves que están en caída, y se refleja en todos los índices. Así que es un panorama muy oscuro, y en lo personal, y yo creo que hubo hoy una gran mayoría, no solo se manifestó justamente en defensa de la universidad pública, de la educación pública, sino justamente para decir basta de ir contra causas tan nobles del pueblo argentino, que como son los jubilados, como es el salario, como es el trabajo, como es la actividad económica y como es la educación. Hoy en la marcha creo que nos reencontramos. Este gobierno inventó o revalorizó la palabra gente de bien. Hoy en Santa Rosa, en la marcha que vimos, había gente de bien, ¿no? Gente que nos conocemos de muchos años, gente de los barrios, gente del centro, gente de la universidad, gente del comercio, de los gremios. Y uno que pasó me dijo, comenzó el derrumbe del relato de Milei. Y yo creo que es así, que esto está en un declive, a mi juicio, que o cambia la política o están buscando irse antes de tiempo, porque... Mirá, hay una cuestión ahí también de cierta maduración de los tiempos políticos que yo veo. La marcha pasada, al día siguiente, los diputados del peronismo convocaron una sesión especial para votar el financiamiento a la educación pública, a la universidad pública, y los mismos diputados radicales que se habían manifestado en defensa y marchado en defensa de la universidad pública el día anterior no dieron quórum esa vez, y todo hace indicar que esta vez parecería que... Por eso mismo te digo, ¿no? Porque en aquel entonces había como una especie de el dialoguismo, entre los cuales hay muchos radicales. De hecho, están entre los héroes que agasajó Milei por digamos, degradar a los jubilados, hay varios radicales. Pero yo creo que ahora se le ha terminado esa etapa no sé.
esa etapa en la que todavía la gente que no es, que está militando en partidos populares que no son peronistas, se le terminó eso del dialoguismo. Sí, yo por lo menos hablo de mi lugar de militante del peronista, digamos. Si hay algo que a nosotros nos distingue con otra fuerza es que nosotros defendemos una idea, pero no somos anti otra. Es decir, siempre tenemos los brazos abiertos, somos convocantes y creo que en esto de formar una nueva mayoría, no para ganar elecciones, que tal vez esa pueda ser una de las autocríticas de lo que nos pasó en el gobierno pasado, en el que habíamos dicho que volvíamos para ser mejores, para llenar la heladera, más allá de las muchas vicisitudes que hubieron, como la pandemia. Se trata de... Y la peor sequía. Y la peor sequía, y la guerra internacional y demás, que bajaron muchos, o que cambiaron algunas reglas de juego del mundo en materia de commodities. Me parece que nosotros fue bastante claro el mensaje, por lo menos que como pudimos y como pudimos desarrollar la campaña, tuvo nuestro candidato presidencial, que fue el de hacer un gobierno de unidad, que era lo que se planteaba, lo que planteó Massa. Me parece que hay que recuperar la posibilidad de la apertura del diálogo político, pero sincero, justamente para resolver estos problemas y para decir, como muchas veces lo ha hecho el peronismo y el radicalismo, es decir, hay determinados temas de la Argentina que ya se resolvieron y que no se tocan. Por ejemplo, uno era el de derechos humanos, otro era la universidad pública. Entonces, es por ahí, me parece, el camino, en este contexto que vos estás muy bien marcando, es decir, la gente le empieza, como se dice vulgarmente, a picar el boleto a un presidente que no da respuestas no solo al pueblo argentino en su totalidad, porque en definitiva es el presidente de todos, sino y también más puntualmente a su propio electorado, ¿no? Que seguramente muchos de esos, más allá de que uno lo pueda interpretar como una equivocación o no, votaron con la esperanza de vivir mejor. Eso hay que reconocerlo. Digamos, la gente vota en su gran, inmensa mayoría con la esperanza de vivir mejor, aunque después termine pasando otra cosa, como está pasando ahora, como pasó con el gobierno de Macri. ¿Vos sabés, Tony, que yo lo dudo eso? Yo creo que el porcentaje que definió la elección lo hizo por odio al peronismo, por odio al ascenso social, por odio a que haya, digamos, puede haber un componente gente ahí, sumándose a la clase media. Puede haber un componente ahí, pero yo particularmente creo que... La Argentina siempre tuvo lo que Alperín Dongui le llamó el tercio irreductible, o sea, un tercio que no vota a partidos populares. Claro, bueno, pero yo no digo que, yo lo que digo que ese tercio... Y los que definen son un 10 o un 12%. Claro, pero yo lo que digo es que ese tercio justamente no es el que definió, porque ese tercio ya está enmarcado. Este gobierno... Por eso, ese tercio no, pero hay un 10 o un 12% que vota por odio. Sí, pero mirá, nadie puede decir que... Se acaba de aprobar la boleta única, con el país prendido fuego, sí, con los niveles de consumo más bajos que se conocen en épocas en las que no hay, digamos, razones para pensar. No estamos en pandemia, ni tenemos una sequía. ¿Cuál era la urgencia de la boleta única? ¿O cuál es la intención? ¿Cómo lo enmarcas la boleta única? Hay dos cuestiones, una meramente coyuntural de este momento y otra pensando justamente en la cuestión de fondo. La coyuntural era tratar de meter un tema que pueda sacar a la sociedad de los debates profundos de la Argentina, de esto que estábamos hablando recién, de todos los problemas económicos que hay, de lo difícil que se hace la vida cotidiana, y meterlo eso en un marco de transparencia que no es tal. Y el segundo es seguir destrozando y banalizando la política y los partidos políticos. Digo, acá, en esto lo dice la Constitución, el fortalecimiento de los partidos políticos hacen a la representatividad y hacen a la institucionalidad del país. Pero yo te quiero decirte, si me permitís, en esto que yo hablaba de que la gente vota con la esperanza de vivir mejor, más allá de que haya un sector, por supuesto, que lo hace solamente con odio. A ver, nadie puede decir que La Pampa sea una provincia kirchnerista, y Cristina en el 2011 sacó el 58% de los votos. Por lo tanto, tampoco es una provincia libertaria, ni el país, porque Milei haya sacado el 57% de los votos. Hay un sector de la sociedad que inexorablemente quiere vivir mejor, que desea vivir mejor y que tiene que vivir mejor, y vota con esa intención. Tal vez no inspeccionó ni estudió ni se puso a pensar mucho en lo que le proponía Milei, pero venía enojado de lo que estaba. Y en eso no tenemos que hacer cargo, pero lo que tenemos que es, por lo menos desde mi lado, es armar
y preparar una esperanza basada en las cosas que ahora se están destrozando y que hay que recuperar, que es el trabajo, la producción por encima de la timba financiera y la educación pública como cuestión medular del ascenso social. En relación a esta amague, o no sé si es amague de la Nación de cerrar la regional del Banco Nación, mañana sale en los medios gráficos una solicitada firmada por la Agrícola, la Cámara de Comercio, y allí se plantea que no está bien que se cierre el Banco Nación, pero a su vez le piden al gobierno que dé marcha atrás en el aumento de la alícuota del impuesto a los ingresos brutos, que es por 4 meses, ¿no? Y yo a veces me pregunto, Tony, ¿no será que en La Pampa, que está tan bien gestionada, porque a veces hasta la misma oposición lo dice, está tan bien, no tiene deudas, está funcionando todo, digamos, más o menos como si no estuviera gobernando un tipo que está desquiciando toda la economía, y creo que a veces me parece que estos sectores que firman esto, diciéndole a la Nación que no cierre el Banco Nación, que es, digamos, protagonista de la historia de La Pampa de los últimos 100 y pico de años, y igualar eso pidiéndole a la provincia que no aplique durante 4 meses un aumento en la alícuota a los sectores que mejor les va. Yo digo, no la ven, no la quieren ver, o no es un tema en discusión que La Pampa está bien administrada y por eso a veces, tal vez aquí el ajuste nacional no se ve en la medida que se está viendo en otras provincias o en la nación. Sí, a mí me parece que hay tantas cosas para discutir y querer discutir esto que es tan simple, que afecta a los sectores que... Mirá que hubieron pocos sectores que ganaron muchísima plata en estos últimos tiempos, y uno fue el sector del banco, que por 4 meses, que representa 300 millones de pesos, 350 millones de pesos lo que va a tener que aportar. A mí me parece una cuestión de querer sacarse el lazo y de querer tener algún compromiso, si se quiere, político con los sectores del gobierno. Cuando en realidad lo que tendrían que discutir de esos sectores, y lo digo como hijo de una persona que tuvo comercio toda su vida, no es solo que uno quiere, por supuesto que el empresario quiere pagar menos impuestos y tener menos costos, pero acá hay que discutir que a todos se les encarecieron sus costos y sus insumos, pero que además que no están vendiendo nada de lo que producen o de los servicios que dan, porque no hay actividad. Y no han dicho nada de eso, ¿eh? Absolutamente del nada. ajuste nacional en La Pampa no han dicho nada. Hoy veía un comunicado de la Cámara de Comercio quejándose que van a instalar o que quieren instalar una saladita en metileo. Ahora, eso es que si va la gente es consecuencia, y que no están entrando en los negocios, digamos, instalados, es consecuencia de un ajuste nacional que ellos se han negado a cuestionar. Sí. Han estado sentados aquí y han sido muy tibios a la hora de señalar como un problema serio que tiene toda la población pampeana y argentina los ajustes nacionales, ¿no? Totalmente. Mira, yo estuve el fin de semana acompañando al gobernador en la exposición rural. Y en el discurso del presidente de la Agrícola, en un momento dice que apoyaban al gobierno por la baja de impuestos. Y yo me preguntaba, ¿cuál baja? Porque primero subieron el impuesto país y después lo bajaron a los niveles que lo agarraron. Pero subieron el IVA a los alimentos. Uh-huh. No bajaron las retenciones. Las retenciones que decían que iban a bajar, no las bajaron, más bien las subieron. La devaluación del 118% le llevó el insumo principal del campo, que es el combustible, a valor dólar. Entonces, ¿de qué baja de impuestos hablan? Que nos digan. Le bajaron ingresos brutos a los tipos que más tienen y le meten meten el impuesto a la ganancia a los trabajadores. Entonces, tengamos una discusión sincera en la que podamos discrepar, pero que sea sincera, ¿no? Digo, venir a pedirle al gobierno de La Pampa que busque alternativas para el cierre de un banco cuando no representa nada para la Banco Nación. Y miren, muchachos, ¿saben lo que es hacer política? Hacer que la provincia de La Pampa sea la provincia que tiene el menor índice de pobreza dentro de un desastre nacional que se conoció el otro día. Eso es hacer política y eso es gobernar bien. Uh-huh. Dentro de un desastre somos la provincia que menos pobreza tiene, después de la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico del país y el que menos produce. Que más empresas por habitante tiene. Y el que más empresas por habitante tiene, que derriba un mito, que es el que supuestamente todo el mundo acá es empleado público, ¿no? Uh-huh.
El productor me dice que queda un minuto. Mejor dicho, dice que no queda nada. Pero mi pregunta, ¿cómo ves las elecciones del año que viene? Si lo podés responder en un minuto. Es muy complejo analizarlo porque hoy todo lo que pasa con Milei es tan dinámico el país que nos ofrece. Pero yo creo que ¿La boleta única influye? A ver, todavía no lo tenemos muy claro. La boleta única de por sí ya afecta a la política, para mal. A los partidos, claro. A los partidos. Y empieza a aparecer ahí tipos que es más importante ser famoso antes que ser un buen cuadro político o tener buenas propuestas, ¿no es cierto? A partir de ahí yo lo que creo es que va a haber un castigo al gobierno nacional porque va a ser una elección nacionalizada, porque de hecho lo es, y ahí vamos a ver cómo se acomoda el peronismo. Está claro, en un lugar con todas las fuerzas que componen o que han compuesto Unión por la Patria, y con los brazos abiertos a todas aquellas que tengan como principal medida no seguir, ponerle un freno a lo que es la política de ajuste y de hambre de Milei, ¿no? Antonio Cruciarello, gracias. Gracias a vos. En unos minutos volvemos con la parte y el todo. Hoy te hablamos sobre un superhéroe para tu seguridad, el casco. Recordá, siempre que te subas a tu bicicleta, el casco es tu aliado. Úsalo siempre. Pedalea con confianza sabiendo que estás protegiendo lo más importante, tu cabeza. Porque tu seguridad es nuestra prioridad. El casco es tu aliado. Úsalo siempre. Ministerio de Seguridad. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. La obligación de las personas responsables de alimentar a las niñas, niños o adolescentes se extiende hasta los 21 años. Puede ampliarse hasta los 25 en caso de que estudie o se capacite profesionalmente. La prestación de alimentos es proporcional a las posibilidades económicas de las personas responsables y a las necesidades del niño, niña o adolescente. Las tareas cotidianas que realiza quien asumió el cuidado personal del niño, niña o adolescente tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención. Quien incumpla con la prestación de alimentos puede ser demandado o demandada y ser condenado o condenada con hasta 2 años de prisión o el pago de una multa. El niño, niña o adolescente no reconocido y las embarazadas tienen derecho a reclamar alimentos a sus responsables con la sola acreditación del vínculo o prueba de filiación. En el caso de que el cuidado personal del niño, niña o adolescente sea compartido, si las personas a cargo cuentan con recursos equivalentes, cada una debe hacerse cargo de la manutención cuando el niño, niña o adolescente permanece bajo su cuidado. Seguimos en la parte del todo, seguimos en vivo por la televisión pública pampeana. Estamos ahora con Paula Laguarda. Ella es periodista, investigadora, docente, ligada a la universidad desde hace muchos años. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Leo. Recuerdo cuando trabajábamos juntos en la redacción de La Arena, pero estuviste en la marcha hoy. Sí. ¿Qué proyecto de país ven quienes están en la marcha que está detrás de este ataque? ¿Qué es lo que se está cocinando detrás de algo tan inaudito? Porque, digamos, nadie se ha animado a darle a la universidad un tratamiento de tanta ninguneo económico y simbólico. Sin embargo, este gobierno se anima. ¿Qué es lo que ven detrás de esto, Paula? Bueno, en principio, señalar que la marcha, además de ser multitudinaria, reunió a sectores de lo más diversos, por supuesto, a la comunidad universitaria. Milei nos une.
Sí, podríamos decir. No nos une el amor. Sí. Nos estaba une Francisco Torroba y estaba... claro, exactamente. el Había, además de toda la comunidad universitaria, en su multiplicidad de investigación. Sí, en su multiplicidad de claustros, estaba el sector no docente, trabajadores docentes. Muchos estudiantes secundarios vi. Había estudiantes secundarios, había mucho acompañamiento gremial, no solo de los gremios docentes, no docentes, sino de otros gremios diversos también, y también buena parte del arco político, había también numerosos partidos políticos, porque la educación pública es algo que históricamente es uno de esos puntos que no se tocan. Bueno, lo decía Cursarello recién, que creíamos que no se tocaba, ¿no? Para quienes hemos tenido la suerte de poder cursar una carrera universitaria, en algunos casos por primera generación, ¿no? La posibilidad de ascender socialmente. ¿Es tu caso de primera generación? Sí, de una carrera universitaria, sí. Mi madre era maestra Claro. y mi papá había hecho secundario nada más. Entonces, en este sentido, para muchos representó la posibilidad de por primera vez acceder a una carrera universitaria con mucho esfuerzo, porque no era sencillo. En mi caso me tuve que trasladar a otra ciudad, a La Plata, para estudiar. Venía de un pueblo muy chiquitito. Entonces, un gran esfuerzo familiar puesto en que su hijo o hija estudie. Para muchas familias ha sido así, pero aún para quienes no lograban acceder a la universidad por distintas razones, siempre aparecía en un lugar de aspiración, de poder, si no era uno, los hijos, los nietos que pudieran ir. Sí, aquello que Florencio Sánchez... mi hijo el doctor, ¿no? Aquello de que mi hijo va a ser doctor. Sí, exactamente, aparecía como... Y el ascenso social está allí, ¿no? Sí, pero además, más allá de lo individual, colectivamente, el tema de algo que nos identificaba como país, porque además el sistema universitario es un sistema federal. No hay provincia argentina que no tenga su universidad pública. Entonces, si en algún momento estudiar una carrera universitaria significaba que solo muy poquitos podían ir a Buenos Aires, a La Plata, a Córdoba, hoy por hoy tenemos universidades en todo el territorio del país. Entonces, en este sentido, es algo que también nos une como nación, ¿no? Pero además, las universidades públicas no solo enseñamos, formamos profesionales, que lo formamos. Aquí en La Pampa formamos desde enfermeros hasta veterinarios, ingenieros agrónomos, contadores, profesores. Profesores, ¿no? Comunicadores sociales, ¿no? Distintas carreras. Pero más allá de formar profesionales, en las universidades también investigamos sobre distintas temáticas. Tenemos institutos en los que investigamos y además también hacemos extensión. Estamos conectados en territorio con múltiples proyectos en diferentes áreas, en las comunidades, no solo en las grandes ciudades, también en las localidades. Concurrimos habitualmente a realizar distintos proyectos que solucionan algunos problemas de las comunidades, atendemos también demandas. Sí, a veces tal vez lo que no tiene es mucha prensa. No. Eso, como lo tiene, y disculpa que te saque un poco de la primera pregunta, vos estás en el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa. Sí. Recién te decía fuera de cámara, es como el INCITAP de las sociales. Exacto. Y acaban de terminar un trabajo sobre el canal. Sí, es un trabajo que en realidad... Primero, aclaro una cosita, el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa es un instituto de doble dependencia entre el CONICET y la universidad, donde tenemos diferentes líneas de trabajo, tenemos además una revista también. Y los une con la universidad, que están sufriendo el ajuste, ¿no? Sí, totalmente. Y particularmente lo que preguntabas sobre el libro de la historia del canal, lo hicimos desde otro de los institutos, pero bueno, quienes integramos ese proyecto, algunos también estamos en el instituto, en el IESOLP. Otro de los institutos que es el Instituto de Estudios Sociohistóricos, también un instituto de la universidad, de la Facultad de Ciencias Humanas, que lleva más de 20 años trabajando. Y que tiene y ha dado estudios señeros. Y además tiene un proyecto muy interesante de extensión que ya lleva también más de
creo que 15 años lleva en funcionamiento, que en principio se llamó Historia de los Pueblos en su Centenario, y que se hicieron a través de ese libro las historias de las localidades pampeanas que iban llegando a sus centenarios, y que posteriormente se vio superado por la demanda, que empezaron a aparecer clubes, escuelas, otras instituciones, y hoy por hoy se llama el programa Historia y Comunidad, y allí que está siendo llegó muy utilizado en muchos colegios de la provincia. En muchos colegios, ¿no? Llegó allí, la demanda de la provincia, de la Dirección de Comunicación Social, de la Secretaría General de la Gobernación, para hacer, la historia de Canal 3, la televisión pública pampeana, que en 2022 llegó a sus 50 años. Y allí empezamos a trabajar con un convenio, un proyecto que llevó un relevamiento, que coordinaron Belén Alonso y Guillermo González Stein, y en el que yo participé como asesora, y se armó un equipo de trabajo con estudiantes de comunicación social, de historia, en calidad de pasantes, y también con personal del propio canal, que colaboró con nosotros en este proceso de relevamiento, y luego se escribió, ese relevamiento se presentó en forma de un libro, que todavía no acaba de ser terminado y entregado, iniciará, supongo, su proceso de edición. ¿Y qué es lo que me podés decir de los 50 años bajo la lupa de un investigador? Porque, a ver, para los pampeanos medios, Canal 13 es una compañía cotidiana, pero cuando uno investiga, ¿qué efecto tiene esto sobre la sociedad? ¿Cuál es el impacto que tiene el canal? Bueno, nosotros cuando empezamos la investigación del libro, una de las cosas que nos planteamos era pensar el canal no solo haciendo, obviamente, una síntesis de los principales hitos, de los cambios tecnológicos, de la ampliación, fechas, personas, de la ampliación, digamos, de su cobertura, que fue llegando cada vez más, de su tecnología, la subida al satélite, la digitalización, ¿no? Las cosas habituales que están, por supuesto, en el libro, pero además nos propusimos pensar también el canal en relación al lugar que ocupaba en la sociedad pampeana, y cómo había ido reflejando los cambios que se iban dando en la provincia, en el país, en el lugar de los medios de comunicación, la emergencia de nuevos medios de comunicación también, y cómo el canal había ido conviviendo con esos nuevos medios, en las rutinas de trabajo, en también una parte sumamente importante que tiene que ver con los trabajadores, las trabajadoras del canal, en sus también planteos y demandas y en su encuadramiento laboral, distintos aspectos que fueron surgiendo, en cómo el canal también siempre, a partir de esas transformaciones que por los cambios que se iban dando en el ecosistema de medios, ¿no? De un momento en que cuando surge en los años 70, el canal era el único medio audiovisual y además había muy poquitos medios de comunicación en la provincia. Había un canal de cable en Pico. En Pico, de circuito cerrado. El único que había. El único, pero después, que por antenas muy altas se podía ver Trenquelauquen. Exacto. A veces Bahía Blanca, en el sur de la provincia. Fue un impacto muy fuerte en aquellos años. Fue un impacto muy fuerte, pero además, con programas que fueron emblemáticos, que se veían en cada uno de los pueblos pampeanos a través de la red de repetidoras. Hubo un renacer democrático y el canal se abrió a una dinámica muy distinta, ¿no? Sí. En aquellos años. Sí. Y en este sentido, las tensiones de lo que iba sucediendo afuera, en los cambios políticos, pero no solo los cambios políticos, también los cambios sociales, los cambios económicos, iban impactando en la vida institucional del canal, ¿no? Está bien. Paula, ¿cómo está hoy, para volver al Instituto de Estudios Históricos y Sociales, ¿qué es lo que tienen en agenda y cómo está impactando en la tarea de investigador el ajuste económico que les impone? Me decía fuera de micrófono que para gastos hay apenas para comprar resmas de algún papel. No mucho más. Sí. Y que no tienen sede.
No, el IESOP es un instituto bastante nuevo. Vos mencionabas antes el INCITAP, que es el otro instituto de doble dependencia, que ya tiene más años, surgió en otro contexto y tiene una sede... Y por ser ciencias más duras, tal vez el microscopio que han incorporado y digamos tecnología que a veces llega a los medios como forma de decir, bueno, caramba, tenemos esta tecnología hoy, pero en estudios sociohistóricos pasa a veces más inadvertido. es más difícil ubicarnos en la importancia que tiene el conocimiento de la ciencia histórica o de la ciencia social. Bueno, por ejemplo, el Instituto de Estudios Históricos y Sociales tiene en este momento un gran proyecto paraguas con diferentes líneas de investigación. Hay una línea de investigación en historia económica. ¿Provincial? Sí, sí. Sí, ¿Cuánta gente tienen trabajando en eso? En cada una de las líneas y 3, 4 investigadores más algunos becarios, pero creo que somos dentro de lo que es el proyecto, un proyecto de unidad ejecutora, que es un proyecto sobre historia regional. Hay 5 o 6 líneas de trabajo: historia económica, historia económica integral de la provincia, desde el siglo XIX en adelante. ¿Tiene alguna acotación temporal? Y mirá, yo no conozco exactamente cada una de las sublíneas, pero por ejemplo, hay un becario que está trabajando sobre la banca provincial y en realidad la banca patagónica. Está, Andrea Liuch, que es una de nuestras investigadoras más formadas, que está trabajando sobre historia de empresas. Reciente miembro de número de la Academia miembro de Historia, número de la Academia de Historia. Por primera Historia. vez una pampeana. Digamos, hay distintas líneas allí que están trabajando en relación a eso. Después tenemos historia política. ¿Y dónde se pueden ver esos trabajos? ¿Tienen alguna página, algún sitio donde el pampeano pueda ir siguiendo por ahí los resúmenes? Sí, el instituto tiene redes sociales, tiene página de Instagram, de Facebook, tiene una página también alojada desde la propia página de la Universidad Nacional de La Pampa. Como el instituto depende de la universidad, está el acceso al instituto. O sea, lo tiene que buscar como Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa. Sí. El instituto tiene 3 colecciones en realidad, de publicaciones propias. Sí. En conjunto, con editoriales conocidas. Hay una colección con Prohistoria. En realidad son los 2 institutos que lo tienen. Empezó el Instituto de Estudios Sociohistóricos y luego el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa se sumó a los que ese somos trabajo. De la vieja escuela. Todavía extrañamos las publicaciones, ¿no? Quinto Sol. Quinto Sol sigue funcionando en plena vigencia. No, en papel no. Es que uno en la biblioteca solía tener un ejemplar. Está en el portal de publicaciones científicas de la universidad, donde están todas las revistas científicas, tanto de la Facultad de Ciencias Humanas como de las otras facultades, de agronomía, de ciencias económicas y jurídicas, de veterinarias. Y todo digital. Todo digital. Y está allí en el portal de publicaciones científicas de la universidad. Uno puede acceder a las publicaciones, y también tenemos estas colecciones por la editorial Prohistoria y por la editorial Teseo Press, donde se han editado últimamente varios libros de producto de las investigaciones. El más reciente, que mañana a las 18 horas está la presentación, es un libro sobre migraciones. ¿Dónde va a ser? No estoy segura, bueno, no importa, pero lo podemos averiguar. Lo vamos a buscar. Sí, es un libro sobre migraciones y que justamente analiza... ¿Migraciones en la Pampa? Sí, y en la región en general, pero además analiza en perspectiva histórica desde las migraciones de principio de siglo hasta migraciones más recientes. Se está produciendo mucho, publicando mucho. Y todo eso, se nos terminó el tiempo, pero digo, todo eso está en riesgo hoy, ¿no?
sí, está en riesgo hoy porque no hay financiamiento prácticamente de proyectos que teníamos vigentes, evaluados, con fondos concursados, que en los papeles estaban. Hoy prácticamente no hemos recibido absolutamente nada y bueno, seguimos trabajando igual, pero haciendo en condiciones que no son malabares. Pablo Alaguarda, muchas gracias. Gracias a vos. En unos minutos volvemos, va a estar Oscar Gatica. Oktoberfest, 61 aniversario. Adquirí tu entrada en oktoberfestargentina.com.ar. Los incendios forestales pueden evitarse con acciones de cuidado y prevención. Para ello, es indispensable mantener limpias las picadas perimetrales de los establecimientos agropecuarios. No arrojar colillas en rutas y caminos vecinales. Realizar fogones solo en lugares habilitados. No utilizar fuego en el ámbito rural, ya que se encuentra totalmente prohibido durante la temporada estival. Dirección General de Defensa Civil, Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. El desaguadero salado Chadilebú Curacó es una cuenca que recibe los aportes de los principales ríos de San Juan y Mendoza. Desde el ingreso a La Pampa forma un laberinto de bañados, lagunas y brazos menores. Pasa frente a la Reforma como río Chadilebú y descarga en las lagunas Dulce y Urrelauquen. Luego recibe el nombre de Curacó, que pasa frente a Puelches y atraviesa la laguna La Marga y el bañado del Curacó, confluyendo con el río Colorado. Como provincia de La Pampa, sostenemos la imperiosa necesidad de la formación de un comité de cuenca, porque tenemos el derecho a decidir qué es lo que se hace con el agua, qué usos se contemplan y definir su orden de prioridad. Las y los pampeanos sabemos del compromiso que genera la lucha por recuperar lo que nos pertenece. Nuestra historia nos marca el camino hacia la soberanía hídrica. Tiene sentido. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Hacemos la televisión pública pampeana. Un canal donde mirarnos. Último bloque de La Parte y el Todo en vivo en esta noche fresca pampeana. Estamos, como habíamos adelantado, con Oscar Gatica. Buenas noches, Oscarcito. Hola, buenas noches, Leo. ¿Cómo te Quienes va? te conocemos de la primaria, no podemos decirte Oscar. Sí, muchos amigos, muchos conocidos, muchos años. Sí. Me siguen llamando Oscarcito, aunque ya tengo así es. Bastantes años. En estos días nos enteramos gratamente de que en poco tiempo se va a presentar oficialmente ese libro que tenés allí y que te pediría que le muestres a la cámara. Bueno, este es el libro. La dictadura en La Pampa, fruto de ¿cuántos años de investigación, Oscar? O sea, aparte, tus experiencias personales, fuiste una de las víctimas de la dictadura. Sí. Pero ¿cuántos años de investigación? En La Arena te veíamos cotidianamente venir a ese archivo. Empecé en La Arena a fines del 19, principio del 20, hasta que llegó la pandemia. Después continué en el Archivo Histórico Provincial. ¿Puedo dejar el libro? Sí, sí, puedo dejarlo. Después continué en el Archivo Histórico Provincial durante casi 2 años, 1 año y 8 meses más o menos. Ahí, bueno, eso más después las entrevistas que realicé, alrededor de 17, 18 entrevistas a personas que vivieron la época de la dictadura, bueno, en distintos roles, digamos,
en esos años, ¿no? Además hay de lo que es pispeado del libro, y hemos por ahí, hay una dimensión, no sé si llamarla oculta, del sufrimiento que la dictadura le causa, más allá de los delitos de lesa humanidad que se cometieron, había otra cosa ahí, digamos, sobrevolando a la sociedad pampeana en esos años. Y en principio yo diría que... Gente que perdía su trabajo y que se recluía porque había como un clima de que acá no pasó nada. Claro, por ejemplo, hay números que son muy precisos. En La Pampa del 76, digamos, durante la dictadura. Los 7 años de la durante dictadura. Los 7 años de dictadura, más de 500 empleados públicos nacionales, provinciales y municipales fuimos cesanteados por la dictadura. Y si ponemos... Un número que no se conocía. Claro, en esa dimensión. 500.000 de personas perdieron su trabajo ligado al Estado. Sí, no, además eso está en los registros de la Subsecretaría de Derechos Humanos de La Pampa. O sea, no es algo estimativo. O sea, es un registro donde existen exactamente 523 personas que fuimos cesanteados de nuestros trabajos. En tu caso 2 veces fuiste cesanteado, una vez en el Estado y otra vez en el Diario de la Capital. Claro, exactamente. Después, o sea que vos fuiste eso fue de Malvinas. Reincidente. Claro, fui cesanteado por la dictadura y por los herederos, digamos, de la dictadura. Los herederos políticos de la exactamente. El MOFEPA era, digamos, en ese momento, claro. El partido de Ismael Amit. Exactamente. Que en estos días por ahí veo que se lo suele... Personas que bien intencionadas, pero que me parece que no conocen la historia, reivindican la figura de Amit de una manera en la que omiten, y no digo que no tenga, qué sé yo, la propia universidad es creación de Amit, el Banco de la Pampa, pero su triste y oscuro papel durante la dictadura parece que es omitido hoy cuando se recuerda la figura de lo que fue Ismael Amit para La Pampa, ¿no? Claro. De hecho, yo siempre... Fue cómplice y líder de la complicidad civil en la dictadura militar, ¿no? Sí, eran la pata civil política de la dictadura en La Pampa. De hecho, yo siempre recuerdo esto para poner en contexto, ¿no? Yo nací en el año 56, o sea, y la actividad política se reinicia en el año 73, o sea, yo todos esos años de mi vida los viví. 16 años. 16 años. O 17 casi. Sí, 16 años sin haber vivido un momento en democracia. Y cuando empezaste a militar, estaba prohibido militar. Claro, ahí empecé a notar, bueno, yo comento el tema de cuando llega la NUCE, ¿no? A Santa Rosa. A Santa Rosa. Que fue en el año 72, creo que fue un 25 de mayo. Ahí a la Plaza San Martín. Que meten preso a varios y meten preso, sí, ¿no? A varios militantes universitarios. Y yo ahí en ese momento es como que empecé a despertar, digamos, y a entender de que vivía en un país que nunca había existido la democracia. Y a mí me parecía normal, tenía 16 años y había vivido bajo un régimen que no era democrático. Claro, uno leía la historia. Era el gobernador Trapaglia. Benjamín Sastos Trapaglia era el gobernador en esa época, ¿no? Y el presidente era Lanusse. Alejandro Agustín Lanusse. Así que, y después, bueno. Fue el que dijo que a Perón no le iba a dar el cuero para volver, ¿te acordás? Exactamente, sí, desafiante, y bueno, y después Perón volvió. Y volvió, y bueno, y toda esa historia. Pero bueno, retomando un poco, digamos, la época de la dictadura. A mí me prescinden, me cesantean de la administración pública a fines de julio del 76. Y después, bueno, durante 2 años trabajo con otros 2 compañeros más cesanteados, Carlos Cabrera y Alfredo Grandón. Ganamos la concesión de la cantina del Club Santa Rosa y tuvimos trabajo por 2 años. Y después, bueno, aprendí... En la vieja cantina del Club Santa Rosa de la calle Irigoyen. Irigoyen, enfrente a la CGT, sí, a la vuelta del diario La Arena. Allí conocí a don Julio Álvarez, por ejemplo. Julio Álvarez Murguiondo, que solía ir a tomarse una copita ahí. Hace unos días Mario Vega lo recordó y recordó aquel mundo 76 por el cual La Arena estuvo suspendida 3 días por desacatar al gobierno militar. Sí, bueno, eso también está reflejado en el libro. Hay un subtítulo que dice Lluvia de ironías, porque bueno, como vos bien sabés, Leo, esa columna Mundo 76 era una columna satírica que escribía, humorística, claro, con su grado de humorismo y en un gobierno que lo que menos tenía era humor, ¿no? Sí, por eso fue el principal
crítico fue la revista Humor a nivel nacional, ¿te acordarás? Y bueno, y es ahí donde, digamos, haciendo referencia, en ese momento era la intervención militar del Iriar, digamos, desde el regimiento de Toay, Coronel Fabio Iriar. A los que los periodistas teníamos que ir a rendir cuenta cada vez que se escribía algo que no le gustaba. Había que ir al regimiento y explicar, no todos los periodistas, porque había periodistas que estaban muy contentos en la dictadura, ¿no? Sí. Pero otros, como los de la Arena, teníamos que ir a... Así que por esa columna de Mundo 76 es que, bueno, viene la intervención militar, decreta 72 horas, digamos, de cierre del diario La Arena por difundir ideas que no eran ciertas y que atentaban y ponían en duda el claro accionar de las fuerzas militares. Claro, lo que decía la columna era que estaban metiendo preso gente que eran ciudadanos pampeanos que nadie podía sospechar de que tuvieran nada que ver con nada ligado al terrorismo o a la subversión, ¿no? Exactamente. Es ahí que pensaban distinto. Sí, obviamente. Bueno, y es ahí, digamos, es el motivo, digamos, que arguye la intervención militar, la dictadura, para cerrar por 72 horas el diario La Arena, ¿no? Oscar, vos fuiste testigo directo, ¿no?, de la dictadura y víctima de la dictadura. Cuando fuiste a los archivos, ¿qué cosas te sorprendieron o te impactaron más de lo que encontraste en el archivo que tal vez no lo recordabas o no lo habías visto? Porque nos pasa a todos en estas épocas en las que sufrimos, por ejemplo, el gobierno de Milei, que hay algo que es muy parecido, ¿no? El ataque a la universidad. Sí. El gobierno militar del 76 al 83 atacó la universidad, este gobierno la ataca. Sí. Pero hay números que por allí no lo conocemos. ¿Qué cosas que viste en los archivos te impactaron? Bueno, por ejemplo, esto que te digo, la cantidad de cesanteados. 523 personas, digamos, mayoritariamente, digamos, jefes de familia, o sea, personas con las cuales, digamos, una familia vivía de ese salario, ¿no? ¿Y cómo los identificaban, Oscar? O sea, ¿quiénes los señalaban? Porque yo creo que eso es una de las cosas que los pampeanos nos merecemos saber. Claro. ¿Quiénes fueron los que dijeron Oscar Gatica tiene que ser cesanteado, Grandón tiene que ser cesanteado? Yo creo, ahí era bastante fácil, digamos, para la dictadura identificar a los que ellos pensaban que podíamos ser sus potenciales opositores, ¿no? En mi caso yo era delegado gremial por la Cámara de Diputados ante el cuerpo de delegados de ATE, con lo cual ya estaba en la lista de sospechosos. Además militaba en la JP, iba al colegio nocturno y militaba en la UES, o sea, era como que yo esperaba de que, sinceramente, vino una dictadura militar y digo, bueno, yo voy a perder el trabajo, mínimo pensaba eso, por la experiencia histórica, digamos, de los golpes militares en la Argentina. ¿Y quién te defendió cuando te cesantearon? No, nadie, no había forma, o sea, directamente te aplicaban... Eso era tal vez lo más terrible, ¿no? No, no había solidaridad. No, es que no había ninguna instancia de recurrir a nada, porque era la dictadura, entonces te aplicaban... Y una dictadura sangrienta, ¿no? No, sí, y mucho más sangrienta de lo que nos pensamos o nos imaginamos que podía ser, porque teníamos como registro histórico lo que había sido la del 55, la de Lanús, la de Onganía, que fueron cruentas, pero digamos, claro, eran tal vez decenas. Claro, o sea... Los fusilados de León Suárez y... Sí, ¿no? Uno pensaba eso. Valle, claro. Felipe Vallese, exactamente, o sea, sí. Pero esta fue... No, o sea, nadie se imaginó, digamos, de lo que eran capaces de hacer. Eso, bueno, incluso en el libro La Voluntad, de Anguita y Caparrós, ellos mismos citan y dicen que nadie se había imaginado, digamos, el nivel de horror que iban a llevar adelante esta dictadura, ¿no? Personificado en la desaparición de personas, ¿no? Y en la creación de centenares de centros clandestinos de detención, tortura, muerte y desaparición. Y apropiación de bebés. Claro, y el otro hecho, digamos, sumamente significativo y singular fue el tema del robo de bebés de las desaparecidas, que estaban secuestradas, después tenían familia, digamos, tenían su hijo, su hija, y mayoritariamente eran asesinadas, y los hijos apropiados, digamos, por los militares y dados a familias vinculados al
la dictadura. Tal vez una de las cosas que más nos horrorizan hoy es comprobar la similitud que hay entre el programa social y económico de la dictadura militar sangrienta del 76 al 83 y el programa que hoy, con los votos de la mayoría de los argentinos, está llevando adelante Javier Milei. Sí, yo, bueno, en este tiempo de investigación que me llevó el libro, y bueno, recorro desde Martínez de Hoz, viste, a Sigó, a Güeve. Lorenzo Sigot. El que apueste al dólar perderá. Pierde, sí. Y uno ve el programa de Martínez de Hoz, después de Alemán, con Galtieri, ¿no?, que fue el sucesor económico, pero que seguía la misma línea, digamos, del neoliberalismo más puro. Y hoy vemos el programa económico de Milei y va mucho más a fondo, digamos, es mucho más lesivo para los intereses del pueblo argentino que el de la propia dictadura, ¿no? Es mucho más El libro, si mal no recuerdo, se va a presentar el 1 de noviembre en el Salón del Consejo Deliberante de Santa Rosa. Y va a estar presente Hugo Chumbita. Sí, quien escribe el prólogo. El prólogo. Hugo Chumbita, reconocido historiador, pampeano. También víctima de la dictadura. Exiliado. Exiliado luego, sí. Así que bueno, tengo el honor, digamos, de que Hugo haya prologado este libro. Y bueno, me dijo que va a estar presente, que quiere estar, va a venir. Y bueno, eso bueno, me pone muy contento, digamos, el hecho de que él pueda estar y bueno, también dirá algo sobre el libro que él leyó y prologó, ¿no? Cuando conversaste con Hugo sobre este libro, ¿qué comentario te hizo? Bueno, me dijo que era algo, bueno, por ahí medio personal, ¿no? No, sé que por humildad algunas cosas no las vas a querer decir, pero es importante que tomemos conciencia de que no en todas las provincias, no en todas las ciudades, hay quien está 30 y casi 40 años después recordando y diciéndonos al resto, guarda que esto ocurrió. Claro, no solo que esto ocurrió... Nunca más, ¿no? Claro, el nunca más, que el nunca más se darían en términos de la represión ilegal del Estado. No así, como decíamos recién, de la aplicación de un programa económico de características muy similares al de la dictadura. Es que yo creo que la utilidad está en eso, Oscar. Claro. En que en aquel momento los militares no tuvieron los votos, porque el objetivo del gobierno militar era aplicar el programa económico y social. Sí. De represión económica y represión social, y hoy se está haciendo con votos. Claro, lo que yo también siempre... hago hincapié en el tema de que, bueno, en aquel momento, cuando fue el golpe del 76, había miles y miles de militantes políticos, sindicales, sociales, culturales en todo el país, que sabía la dictadura que se iban a oponer férreamente a la instalación, digamos, a la imposición de ese programa económico. Y una Argentina muy distinta a esta, ¿no? La clase media era el 60%, hoy es el 38%, los índices de pobreza eran de un dígito. Sí, y hoy es más de la mitad de la población. O sea que aquel plan de los militares tuvo éxito, si uno se pone a pensar en los resultados hoy, ¿no? Sí, y después otra cosa a reflexionar, yo digo, el tema de La Pampa, de Santa Rosa, lo que pasó acá, antes del golpe, vos lo sabés bien, La Arena lo sufrió, un atentado terrorista de una bomba en agosto del 75, en noviembre del 75 una bomba incendiaria en la casa de Ana Gisper y Cristina Ercoli, y el 17 de marzo, una semana antes del golpe, una bomba en Ate, también de alto poder destructivo como La Arena, y creando ese clima... Y la prisión a los médicos del hospital, y a Raulito y a Saúl Santesteban, directores de La Arena. Y aprobado en noviembre del 75 el convenio llamado de lucha contra la subversión, puso, digamos, bajo la órbita de las Fuerzas Armadas todas las fuerzas de seguridad. O sea que el gobernador no tenía en ese momento, Regasoli, el manejo de la policía. El manejo de la policía provincial estaba subordinada a la autoridad militar.
Oscar, nos queda un montón de cosas, pero nuestro productor dice que se nos ha terminado el tiempo. Yo te agradezco infinitamente que estés en el programa, pero mucho más que nos recuerdes a los pampeanos lo que fue la dictadura en esos años. Bueno, te agradezco mucho esta posibilidad de difundir este libro, que tiene como objetivo justamente tratar de aprender del pasado, ¿no? de la historia, que debería ser la maestra de vida que siempre deberíamos tener presente. Esa es la tarea. Muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros damos por finalizado así un nuevo programa de La Parte y el Todo, todos los miércoles a las 10 de la noche en vivo por la televisión pública pampeana. Buenas noches.